Al inicio de la película, conocemos a un espadachín errante que duerme en el camino del bosque. Su nombre es Seisu, y mientras disfruta de su sueño, es interrumpido por una chica. Ella cae de repente sobre Seisu. Al ver que está llena de rasguños, se da cuenta de que la están persiguiendo. Seisu es descubierto por los asesinos que persiguen a la chica. Aunque no tiene intención de ayudarla, los asesinos quieren matarlo para silenciar testigos. No tiene más opción que cargar a la chica y usar sus habilidades. Le disparan agujas envenenadas, pero él gira su arma a gran velocidad para bloquearlas y devolverlas a los asesinos. Se da cuenta de que si deja a la chica atrás, se convertirá en el objetivo, pero no le importa porque tiene hambre y no quiere gastar energía en esto. La chica corre y le suplica que la ayude porque no sabe cómo lidiar con los asesinos si aparecen de nuevo. Él no quiere ayudarla, lo que le hace pensar que es insensible. Él le dice directamente que ya la ayudó y ni siquiera recibió un gracias. Entonces, ¿por qué arriesgar su vida para protegerla sin recibir nada a cambio? La chica decide invitarlo a una comida si la ayuda a llegar a un lugar. Mientras comen ramen, Seisu nota que ella come una cantidad increíble. No ha terminado ni un tazón de ramen, pero ella ya ha comido casi 10. La chica se presenta como Izanami. Ella le agradece a Seisu por salvarle la vida y cree que es una buena persona por elegir salvarla en lugar de abandonarla. Él piensa que solo no quería que muriera sin sentido. Izanami dice que cuando la cargó, se sintió muy segura porque creía que Seisu la protegería. Seisu le dice que si ha terminado de comer, debe irse rápido. Luego le recuerda a Izanami que ajuste su horquilla. También nota que su horquilla parece algo extraña. Seisu continúa viajando con ella hasta la tarde. La lleva a un área relativamente segura y le dice que el lugar al que necesita ir está justo adelante. Mientras no atraiga atención, estará a salvo, pero ella aún quiere que Seisu la acompañe un poco más porque no puede entrar a la ciudad sola. Seisu piensa que la ciudad está llena de problemas, así que no la seguirá más. De repente, un búho pasa volando y un hombre extraño aparece preguntando quiénes son y de dónde vienen. Izanami dice que es una sacerdotisa de alguien llamado Izumo. El extraño se pregunta por qué una sacerdotisa viajaría con un asesino del clan Iga. Seisu se da cuenta de que el oponente es un ninja del clan rival Koga, así que se lanza a atacar. El hombre de azul retrocede y se presenta como Sari Tobai, el líder de los ninjas del señor Tsunada. Como ambos odian a los ninjas de facciones rivales, se lanzan el uno contra el otro sin pensar demasiado en el motivo. Seisu se enfoca tanto en perseguir a Suritobai que cae en una trampa de hojas venenosas. Luego cae en la trampa. Surotobai se lanza rápidamente para acabar con él, pero Seisu usa una técnica de sustitución para engañar a Sarutobai y ataca de repente. Surotobai logra esquivar a tiempo y pregunta quién es el maestro de Seisu, pero a Seisu no le gusta servir a nadie. Izanami interviene para detenerlos porque necesita conocer al maestro de Sarutobi, el señor Sonata. Cuando finalmente entran a la ciudad, Seisu piensa que Izanami debe estar muy feliz porque ha llegado al lugar que quería, pero se da cuenta de que Izanami no parece estar feliz en absoluto. Luego se encuentra con el señor Sonata. Izanami le suplica rápidamente a Sonata que ayude a su templo, Izumo, porque todo su santuario fue consumido por las llamas. Todo lo que recuerda es que el santuario fue masacrado por un asesino, y uno de sus hermanos mayores se sacrificó, usando magia para ayudarla a escapar mientras le decía que buscara a Sonata. Pero incluso después de escapar sola, aún fue perseguida por asesinos, y si Seisu no la hubiera ayudado, habría muerto. Seisu se da cuenta de que esta historia es demasiado cruel para una chica que nunca ha experimentado la guerra. Sonata luego pregunta en qué necesita su ayuda. Si es venganza, se niega porque no quiere involucrarse. Sonata la dejará quedarse por la noche, y mañana, si quiere irse o quedarse, dependerá de ella, no intervendrá. Seisu se prepara para irse, pero Izanami lo abraza y llora.
No puede soportar la sensación de ser la única sobreviviente, escapando solo para no poder hacer nada. Poco después, Seisu se va, pero Izunami lo persigue. Izunami no sabe qué hacer mañana, así que quiere seguir a Seisu. Él nota que ella tiembla y le dice que regrese porque seguirlo será inútil. Izanami decide tirarse al suelo y hacer una rabieta allí, sin importar si la devoran los lobos. Seisu le recuerda de nuevo que no es una buena persona, y que si muere aquí no tiene nada que ver con él, no le importa. En ese momento, cadenas de repente los atan a ambos. Seisu no esperaba que estos asesinos se escondieran tan bien. Justo entonces, llegan Sonata y el Sir Toby. Se da cuenta de que estos dos lo usaron a él y a Izanami como cebo para atraer a los asesinos. Sin embargo, Sonata sabe que Seisu no perdería fácilmente contra debiluchos como estos. Seisu ya no se molesta en ocultarse y rompe las cadenas, desatando un solo ataque que derriba a los asesinos de un golpe. Pero justo después, nota que el pasador de Izanami libera una esfera oscura que drena la vida de todo lo que toca. Seisu se mueve para ver si Izanami está bien, pero otro asesino lo ataca, obligándolo a derribarlo antes de que la esfera se active de nuevo. Izanami luego recupera la conciencia y no recuerda lo que pasó. Ella piensa que Seisu la salvó y una vez más lo ve como una buena persona. Mientras tanto, Sonata está seguro de que los asesinos están apuntando a Izanami por su pasador. Izanami le pide a Sonata que deje a Seisu quedarse, aunque él no quiera. Izanami insiste en que, como le invitó Ramen, él debe ayudarla. Sonata y Sarutobi también creen que Seisu le debe un favor a Izanami, así que no tiene más remedio que seguir ayudándola si no quiere perder su honor. Esa noche, Seisu se esconde en el techo para escuchar los planes de Sonata. Se entera de que Sonata planea reclutar a 10 individuos talentosos para levantarse y apoderarse de la tierra. Sin embargo, el subordinado de Sonata, Rokiru, lo descubre y ataca. Seisu logra escapar de regreso a su habitación, pero el impacto del ataque sónico lo deja dormido. A la mañana siguiente, Seisu despierta y encuentra que Izanami se ha colado en su habitación otra vez para dormir a su lado. Sarutobi llega con comida para Seisu, pero los ninjas de Sonata lo atacan para castigarlo por atreverse a dormir con Izanami. Como resultado, Seisu pierde su desayuno. Mientras tanto, el Lord que caza a Izanami ordena al asesino que atacó el santuario que capture a Izanami de la casa de Sonata y la traiga de vuelta. A la mañana siguiente, Izanami le pide a Seisu que la ayude a elegir un atuendo para un festival donde debe bailar. Seisu elige uno al azar y luego sale corriendo, haciendo que Izanami se enfurezca. Mientras se esconde en el bosque, Seisu se encuentra accidentalmente con una chica bañándose en una cascada. La chica rápidamente convierte el agua en hielo y lo ataca, pero él la reconoce como Ana, su amiga de la infancia. Ana está encantada de ver a Seisu de nuevo. Seisu pregunta sobre su situación y se entera de que Ana ahora está al servicio de Sonata. Ella revela que una vez intentó asesinarlo, pero fracasó. Sin embargo, en lugar de castigarla, Sonata la invitó amablemente a quedarse, así que no tuvo más remedio que aceptar. Izanami y Sonata pronto llegan también. Sonata le pregunta a Ana sobre la situación fuera de la ciudad. Ella informa que hay rumores extendidos sobre una serpiente gigante causando estragos cerca. Sonata cree que Tsar Toby se encargará. Más importante, el festival está por comenzar, así que quiere que Izanami esté lista. Durante el festival, Sonata brinda con la gente para celebrar una cosecha abundante. Ana nota que Seisu parece celoso de Sonata. Ella cree que Seisu aún no entiende lo que es tener un maestro que valga la pena. Seisu insiste en que solo disfruta su libertad y quiere hacer lo que le plazca. Comenta que alguien como Seisu, sin cargas que lo aten, solo seguirá vagando sin rumbo. Seisu decide irse en lugar de ver a Izanami actuar. No le importan esas cosas, así que deambula. Al ver que Seisu se ha ido, Izanami se apresura a terminar su actuación y lo sigue. Ana pensó que los dos estaban cazando serpientes, pero a pesar de su miedo, Izanami insistió en seguirlo,
obligando a Ana a irse primero. En ese momento, Izanami sintió la extraña presencia del bosque adelante y decidió entrar con Seizu para investigar. Ambos notaron que el bosque estaba inusualmente oscuro y ominoso. Poco después, apareció una serpiente gigante y los atacó. Seizu rápidamente apartó a Izanami, pero ella se desmayó del miedo. La serpiente aplastó un árbol, haciendo que ambos cayeran. Seizu terminó atrapado bajo la serpiente. Mientras Izanami intentaba ayudar, él le advirtió que se mantuviera alejada para no ponerse en peligro. Usando su último tubo explosivo, Seizu forzó a la serpiente a retroceder lo suficiente para liberarse. También se dio cuenta de que alguien controlaba a la serpiente. Seizu saltó hacia adelante y apuñaló a la serpiente en el ojo, pero explotó inesperadamente, sepultándolos bajo los escombros. Izanami logró encontrar a Seizu y atender sus heridas de la explosión. Cuando él preguntó por qué era optimista, ella respondió que se sentía segura porque él estaba a su lado. Para ella, Seizu era la luz que la salvó. Cuando la cazaban desde el santuario hasta ahora, él fue el único que eligió ayudarla. Sin embargo, Seizu solo se veía a sí mismo como un asesino, alguien que existía en la oscuridad y quitaba vidas. Su acto de salvarla fue pura coincidencia. A pesar de esto, la percepción de Izanami sobre él no cambió. Seizu pensó que sus padres debieron ser personas amables, pero Izanami reveló que la habían abandonado frente al santuario de niña y fue criada por su hermano mayor, quien la cuidó y le enseñó todo. Lamentablemente, perdió la vida protegiéndola, y ahora ella quería confiar en Seizu. Seizu apagó el fuego y notó humo en una dirección, indicando una salida. Decidió romper el suelo en esa dirección para escapar, sabiendo que si fallaba, los dos quedarían sepultados. Izanami decidió confiar en él, y gracias a sus esfuerzos, lograron escapar. Tan pronto como emergieron, Seizu descubrió que la fortaleza de Sonata estaba bajo ataque y regresó rápidamente. En ese momento, Sonata organizaba la evacuación de los aldeanos, mientras Sarutobi se enfrentaba a otra serpiente gigante y a quien la controlaba. La mujer se presentó como Aokatsu y advirtió a Sarutobi que tuviera cuidado si no quería que la serpiente explotara. Sarutobi se lanzó hacia ella, pero ella esquivó y ordenó a la serpiente que lo mordiera. Veneno. La visión de Sarutobi se nubló, pero antes de que la serpiente pudiera hacer más daño, Ana la congeló y la derrotó. Luego congeló la superficie del agua para atacar a Aokatsu, pero la mujer contraatacó, invocando un enjambre de serpientes, que Sarutobi cortó rápidamente. Al darse cuenta de que estaba en desventaja, Aokatsu intentó huir. Pero Sarutobi la persiguió en las profundidades del bosque, su propio dominio. Mientras tanto, Izanami ayudaba a los civiles a escapar cuando de repente fue encontrada por el mismo asesino que había atacado el santuario antes. Su nombre era Hansu, y exigió que ella fuera con él. Seizu llegó justo a tiempo para detenerlo. Se lanzó hacia adelante, pero Hansu lanzó una lluvia de kunai a su espalda. Sin embargo, era solo una ilusión. El verdadero cuerpo de Seizu estaba detrás de Hansu. Aunque Hansu logró bloquear el ataque, aún le dio un golpe en la frente a Seizu, viendo a través de su técnica. Al mismo tiempo, Sonata y Rokuru habían sido capturados y atados por 4 asesinos. Rokuru usó su grito ultrasónico para derribar a 2 enemigos al frente, mientras Sonata se ocupaba de uno detrás de él. Hansu se burló de Seizu, afirmando que el llamado prodigio ninja del clan Iga había caído a un estado tan patético. Seizu continuó recibiendo golpes, su cuerpo cubierto de heridas. Cuando Hansu intentó llevarse a Izanami, Seizu se levantó una vez más. Cuando Hansu se lanzó para el golpe final, Seizu usó otra ilusión para regresar al lado de Izanami y golpeó a Hansu. Ana y Sarutobi llegaron, forzando a Hansu a retirarse. Después, Seizu finalmente colapsó por sus heridas y fue rápidamente llevado para tratamiento. Sonata estaba furiosa de que el festival se hubiera arruinado y juró no mostrar piedad en la próxima batalla. Más tarde, Sonata pidió que Seizu escoltara a Izanami de regreso al santuario, pero Seizu se negó. Esto enfureció a un hombre que había estado cerca. Seizu preguntó quién era, y el hombre se presentó como Yusu, uno de los subordinados de Sonata.
La razón por la que Sonata quería que Seizu llevara a Izanami de regreso era porque Yuzu lo había descubierto. Después de masacrar todo el templo, los asesinos permanecieron en la escena buscando algo importante. Como no lo encontraron, persiguieron al único sobreviviente, Izanami. Sonata sospechaba que lo que buscaba el enemigo aún estaba en el templo, así que quería que Seizu llevara a Izanami de regreso para descubrir qué era ese objeto importante. Izanami escuchó y insistió en ir, dejando a Seizu sin forma de escapar. Sir Toby le dio a Izanami un búho para enviar mensajes, y Yuzu llamó a Izanami y Seizu para que partieran rápido. Seizu se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje con dos compañeros ruidosos, pero ya no había salida. En el camino, Yuzu comentó que Izanami era muy coqueta, con ropa tan reveladora. Ella respondió que Ana se vestía de manera similar, obligando a Yuzu a explicar la diferencia entre las dos. Por supuesto, a Izanami no le importó escuchar. Esa noche, Izanami insistió nuevamente en dormir junto a Seizu, lo que llevó a Yuzu a apartar a Seizu para hablar en privado. Quería saber si Seizu e Izanami estaban casados. Pero Seizu respondió que no tenía sentimientos por ella, solo era infantil y sinvergüenza. Yuzu también se preguntó por qué Sonata reconocía a Izanami como guerrera. Tenía sentido para Seizu, pero Izanami era claramente solo una mujer ordinaria. Seizu ya sabía del poder oculto de Izanami, pero decidió no revelarlo. A la mañana siguiente, mientras el grupo reanudaba su viaje, a Seizu le pareció extraño que no hubieran encontrado a nadie en el camino. Pronto se encontraron con una mujer sentada cerca de un puente colgante. Creyendo que estaba en problemas, Izanami se acercó a ella y decidió que Seizu la ayudara a cruzar el puente. Aunque le resultó molesto, Seizu accedió. Al pisar el puente, se dio cuenta de que Yuzu tenía miedo a las alturas. En ese momento la mujer reveló su verdadera naturaleza, conjurando una ráfaga de viento para inmovilizar a Seizu y capturar a Izanami. Se presentó como Yuri, el líder de una banda de ladrones. Reconociendo a Seizu como un oponente formidable, primero lo inmovilizó para facilitar el robo. Sin embargo, Yuzu sacó inesperadamente una pistola y disparó a los bandidos, obligando a Yuzi a tomarse las cosas en serio. Yuzi luego empuñó una guadaña de cadena, girándola para bloquear las balas. Una vez que cesaron los disparos, decidió llevarse a Izanami. Seizu desenfundó su espada y cortó el viento que lo restringía. Sin dudarlo, Yuzi se lanzó hacia él, iniciando una feroz batalla. Al notar la preocupación de Seizu por Izanami, Yuzi cortó el puente, haciendo que Seizu cayera al río. Logrando llegar a la orilla, Seizu se reunió con Yuzu y de inmediato persiguieron al captor de Izanami. Yuzi, aburrido de robar, esperó en su escondite a que Seizu llegara. Planeaba atormentar a Izanami frente a él por su propio placer retorcido. Izanami trató de resistir, pero fue brutalmente golpeada. Cuando Seizu finalmente llegó, la encontró atada a un árbol. Saltó rápidamente para enfrentarse a Yuzi, quien intentó empujarlo de nuevo, pero Seizu se aferró. Saltando de nuevo, se negó a ser derribado otra vez. Los dos chocaron ferozmente, y Seizu cortó a Yuki, hiriéndolo. Yuki afirmó que Seizu era igual que él, un asesino sin emociones que solo conocía la sed de sangre. En respuesta, Seizu desató su técnica definitiva, cortando el arma de Yuzi y causándole una grave herida. Aceptando la derrota, Yuzi instó a Seizu a matarlo para probar su verdadera naturaleza. Seizu estaba a punto de dar el golpe final cuando Izanami se interpuso, deteniendo su espada. Ella se negó a dejar que golpeara a alguien que ya no podía defenderse. Más importante aún, le aseguró a Seizu que estaba bien y no gravemente herida, así que no había necesidad de más castigo. Escuchándola, Seizu bajó su espada y se llevó a Izanami, dejando a Yuzi atrás para que las autoridades lo capturaran. Enfurecido, Yuzi gritó, intentando provocar a Seizu para que lo terminara. Pero Seizu lo ignoró y siguió caminando. Esa tarde, Yuzu atendió las heridas de Izanami. Le dijo que realmente había salvado a Seizu, aunque ella no entendía del todo. Creía que él era quien la había salvado. Mientras tanto, Sonata ordenó a Rokuru que memorizara una carta y entregara su contenido a un señor feudal.
Para asegurar el secreto, Sonata quemó la carta después de dictarla. A la mañana siguiente, el grupo de Seisu regresó con éxito al templo arruinado de Izanami. Al llegar a la puerta, Jusu sugirió que los tres se separaran para buscar. Seisu aún no tenía idea de qué buscaban, pero Yusu le dijo que examinara cuidadosamente cualquier cosa sospechosa. Izanami sintió una profunda tristeza al regresar, pero mantuvo una fachada fuerte e insistió en ayudar con la búsqueda. Yusu le pidió a Seisu que la siguiera por si acaso. Mientras Izanami deambulaba por el templo, resurgieron recuerdos de jugar con todos allí. Seisu se acercó para ver cómo estaba, pero ella le pidió que la dejara sola. Le pareció extraño, ya que ella siempre se aferraba a él. Finalmente admitió sus verdaderos sentimientos y compartió su tristeza. Seisu le dio un pañuelo para que se limpiara las lágrimas y le recordó que habían venido a descubrir la verdad. Le pidió que no llorara. Los que se fueron no podían volver. La mejor forma de honrar a los muertos era descubrir la verdad. De repente, se oyó un disparo, lo que hizo que Seisu corriera hacia Yusu, pero no había nada. Jusu solo había disparado su arma como señal de que no había encontrado nada. Seisu notó que todo había sido quemado, excepto un pilar de bronce. Pensando que podría tener algún significado, lo examinó de cerca. Al saltar, notó que el símbolo bajo sus pies se parecía a algo que había visto en un dibujo. Parecía estar al revés y necesitaba ser reorganizado. Yusu intentó levantar una de las piedras, pero no pudo. Sin embargo, Izanami recordó que las piezas podían rotarse. Comenzó a girarlas desde el centro hasta completar el símbolo Bogwa. Al completar la formación, se abrió un pasaje subterráneo oculto. Los tres siguieron el camino hasta llegar a un callejón sin salida. Justo cuando parecía que habían chocado contra una pared, Izanami notó inscripciones antiguas en la piedra. Ninguno de ellos podía leer el texto. Pero antes de que pudieran pensar más, aparecieron Hansu y Aokatsu. Hansu exigió que entregaran a Izanami y su horquilla. En ese momento, Izanami se dio cuenta de que el objeto que buscaba el enemigo había estado con ella todo el tiempo, su horquilla, un regalo de su monje mayor. Ninguno de los dos lados estaba dispuesto a ceder, y estalló una feroz batalla. Aokatsu desató un enjambre de serpientes. Seisu rápidamente advirtió a Yusu que no las matara imprudentemente, ya que explotarían al morir. Aprovechando la distracción, Aokatsu capturó a Yusu. Seisu se quedó una vez más luchando solo contra Hansu mientras protegía a Izanami. Ella permaneció en shock, dándose cuenta de que era la razón por la que todos en el templo habían sido asesinados. Una vez más, Seisu se encontró un paso atrás de Hansu, permitiéndole asestar múltiples golpes. Lo único que Seisu logró hacer fue contraatacar con un solo golpe. Mientras tanto, Yusu estaba fuertemente atado y a punto de ser torturado. Justo en ese momento, una ráfaga de viento atravesó la jaula de serpientes y empujó a Hansu. El responsable fue Yusi. Declaró que solo él podía dañar a Seisu, y solo Seisu tenía el derecho de matarlo. A pesar de sus palabras, Yusi fue golpeado sin piedad en su duelo. Seisu le aconsejó que si no quería morir, debía ayudar. Si sobrevivían a esta batalla, Seisu prometió enfrentarlo cuando quisiera. Emocionado por la oferta, Yusi aceptó. Al mismo tiempo, Yusu logró liberarse y cambió el rumbo de la pelea. Sin embargo, fue rápidamente sometido de nuevo. En un acto desesperado, apuntó su arma hacia sí mismo y disparó. La bala atravesó su cuerpo y alcanzó a Aokatsu, matándola. Mientras tanto, Seisu y Yusi lograron derribar a Hansu juntos. Al regresar a la superficie, Izanami atendió sus heridas. Ella aún se culpaba, pero Seisu le dijo que se detuviera. La culpable era la horquilla, no ella. De repente, un hombre a caballo irrumpió y se llevó a Izanami. Se presentó como Munazame, un señor feudal aliado de Sonata. Sin embargo, declaró que los tres debían regresar e informar a Sonata que había tomado lo que él buscaba. Hace tiempo, Seisu tuvo un amigo cercano, la única persona a la que se inclinaba y llamaba maestro, si alguna vez se convertía en señor feudal. Sin embargo, el destino de un ninja era ser tratado como una herramienta.
desechada en cuanto perdía su valor. La inmensa pérdida cambió el camino de Seizu, eligió matar para sobrevivir y juró nunca más inclinarse ante nadie. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en un bosque. Yuzu se preparaba para regresar y reportar a Sonata, pero Seizu decidió abandonarlo todo, ya no tenía ninguna obligación de continuar. Además, nunca había considerado a Sonata su maestro. Yuzu creía que Seizu solo estaba huyendo y le dijo que fuera a donde quisiera. Juzu aún regresaría a informar. En ese momento, Sonata estaba sentado con otros, esperando noticias. Sartobai notó un búho que regresaba con un papel, que tomó y leyó. Al principio, Sonata asumió que solicitaban fondos adicionales para el viaje, pero su expresión se oscureció rápidamente tras leer la carta. Inmediatamente ordenó a Sarutobi y Ana que recuperaran a Izanami a toda costa. Mientras tanto, Izanami estaba prisionera, negándose a comer o hablar. No importaba lo que Munisama le preguntara, solo respondía con su nombre. Al salir, el poder de su horquilla brilló, pero no era suficiente para escapar. Ella había comenzado a entender su propia fuerza y le aterraba. Uno de los subordinados de Munisama le preguntó sobre la horquilla, y se reveló que hace tiempo, por el odio humano, se crearon 4 armas. La horquilla era una de ellas. Con su poder, Munisama planeaba desafiar a los otros señores y remodelar el mundo. Sarutobi y Ana esperaban el momento para infiltrarse, pero fueron descubiertos. Sin embargo, los soldados no tuvieron oportunidad contra los elegidos por Sonata y fueron derrotados rápidamente. Sarutobi avanzó primero, dejando a Ana para manejar el resto. Sarutobi localizó la celda de Izanami, pero ella se negó a salir, creyendo que solo traía desgracia a su alrededor. Mientras tanto, Ana fue capturada. Los soldados planeaban turnarse para disfrutarla, pero ella vio una señal oculta que Sarutobi envió por el búho. Al darse cuenta de que Izanami no cooperaba, Ana dejó su actuación y lanzó picos de hielo afilados. Ana se acercó a Izanami y la confrontó, diciéndole que solo estaba huyendo de la realidad. Le instó a enfrentarla porque no era débil. Ana creía en ella porque era una guerrera elegida por Sonata. Al escuchar esas palabras de aliento, Izanami recuperó su determinación. Se disculpó con Sarutobi por lo que había dicho antes, pero a él no le importó. Ninguno de ellos guardaba rencor. Izanami fue llevada de regreso al castillo de Sonata. Menos de un día después, el grupo de Seizu también regresó. Sonata les aseguró que el asunto ya estaba resuelto. Luego, Sonata tuvo una reunión con Yuki. Lamentablemente, le informó a Yuki que no podía permitirle pelear contra Seizu. Furioso, Yuki se lanzó hacia él, obligando a Rokuro a intervenir. Sin embargo, Sonata se mantuvo alegre, habiendo visto la verdadera naturaleza de Yuki y convencido de que se quedara. Desde su regreso, Seizu había estado evitando a Izanami, haciéndola lucir triste. En verdad, Seizu se sentía avergonzado y decepcionado por no haberla protegido, a pesar de la confianza que ella había depositado en él. Sartobai, al notar su estado, lo empujó del techo. Criticó abiertamente la debilidad de Seizu, llamándolo perseverante, alguien que se rendía fácilmente, un cobarde que no merecía ser hombre. Aunque furioso, Seizu no pudo golpear a Sarutobi. Al final, Sarutobi le extendió la mano y lo ayudó a levantarse. Quería que Seizu cambiara porque necesitaban su fuerza. Sonata presenció toda la escena, lo que hizo que Sarutobi se pusiera nervioso y se fuera. Luego, Sonata le preguntó a Seizu cuál sería su decisión, superarse o huir como un cobarde. Seizu se levantó desafiante, diciéndole a Sonata que no lo subestimara. Sonata notó que Izanami había encontrado su propia respuesta. Ella corrió hacia Seizu y lo abrazó, feliz por su regreso. Esa noche, Murusame estaba furioso por perder a Izanami, así que decidió visitar a Sonata. Mientras tanto, Sonata ordenó a todos que informaran sobre lo que había pasado en el templo. Cuando se mencionaron las inscripciones antiguas, Sonata hizo que Rokuro las descifrara con su poder ocular. Sonata no permitió que nadie más las viera,
y la memoria de Seisu sobre esas inscripciones fue copiada para que Rokuro pudiera descifrarlas. Sonata solo dijo que era un mensaje de felicitación por haber llegado allí y despidió a todos. Prohibió estrictamente a Rokuro revelar la verdad sobre las inscripciones y hasta quemó el pergamino. Luego, Sonata decidió dejar todo en manos de Seisu, ya que él había influido más en Izanami desde el principio. A la mañana siguiente, el grupo notó que Sonata y Rokuro no estaban y comenzaron a preocuparse. Sartobai llegó e informó que ambos habían salido del castillo al amanecer, dejando una carta. En ella, Sonata escribió que él y Rokuro habían querido visitar un onsen, así que se habían adelantado. Dejó un mapa y les dijo que lo encontraran allí. Al llegar, todos terminaron dispersos en diferentes lugares. Seisu tuvo que ir a buscar a Izanami. En su camino, vio inesperadamente a Yusu siendo echado de un restaurante. El responsable era un monje. Yusu explicó que este hombre había comido sin pagar e incluso había recurrido a la violencia. El hombre se presentó como Miyoshi, un monje, pero su razonamiento era absurdo. Afirmó que el dueño del restaurante debería sentirse honrado de servir a un viajero devoto como él. En otras palabras, no tenía dinero ni vergüenza, obligando a otros a proveer por él. Dijo que buscaba a su hermana perdida, pero Seisu insistió en que ella no estaba allí. Curiosamente, Miyoshi era muy crédulo. En cuanto Seisu lo dijo, se fue de inmediato. Pensando que el problema estaba resuelto, Yousu sacó su arma, decidido a recuperar su honor y obligar a Miyoshi a compensar los daños. Sin embargo, a Miyoshi no le gustó que le apuntaran con un arma y dobló la pistola de Yousu con una mano. La devastación por esta pérdida dejó a Yusu en shock, sin saber qué hacer. Seisu tuvo que apartarlo y lanzar shuriken en represalia. Miyoshi no solo estaba completamente ileso, sino que las armas de Seisu rebotaban en su piel. Yuji llegó rápidamente para ayudar. Seisu le advirtió que soltara sus cadenas, ya que este oponente tenía una fuerza monstruosa. Yuji fue lanzado, obligando a Sartobai a intervenir también. Miyoshi vio esto como un desafío divino y aceptó pelear contra todos como parte de su entrenamiento. Ana llegó también, pero se negó a unirse a la batalla, diciendo que Miyoshi se veía demasiado sucio. Sonata y Rokuro, al notar el alboroto en las calles, se dieron cuenta de que sus subordinados habían llegado. Sonata estaba intrigado al ver a Seisu coordinando a todos como un líder. Sin embargo, Yuji fue el primero en ser derrotado. Sausuke intentó apuñalar a Miyoshi, pero no pudo perforar su piel gruesa. Una vez que Sarutobi se retiró, Seisu intervino. Usando la pierna de Sarutobi como plataforma, saltó sobre la cabeza de Miyoshi, donde incluso dioses y espíritus podían ser heridos o muertos. Aceptando esto como prueba, Miyoshi acordó dejar de pelear. Justo entonces, Izanami llegó, habiendo ganado un concurso de comida y trayendo su premio para todos. Miyoshi la reconoció de inmediato como su hermana, incluso la llamó por su nombre. Sin embargo, Izanami no lo recordaba y lo confundió con un pervertido. Al verla cerca de Seisu, Miyoshi hizo lo que haría cualquier hermano mayor. Intentó golpear a Seisu. Seisu aprovechó la situación y hizo que Izanami le diera órdenes a Miyoshi. Ella le ordenó no atacar a Seisu ni a nadie más y arreglar todo lo que había dañado. A cambio, aceptaría sentarse y escucharlo. Después de resolver todo, el grupo se dirigió a una posada. Miyoshi reveló que no era el hermano biológico de Izanami, sino quien la había encontrado en los escalones del templo. Cuando tenía 15 años, había viajado por el mundo y había cambiado mucho. Sin embargo, reconoció a Izanami gracias a la horquilla que llevaba. Incluso mostró una foto antigua de él, y Izanami finalmente lo recordó. Sonata aprovechó la oportunidad para reclutar a Miyoshi como su subordinado, planeando usar su gran fuerza. Esa noche, el grupo decidió disfrutar de los manantiales juntos. Sonata quería aprovechar para descubrir el verdadero género de Yuji, pero como a Yuji no le caía bien, decidió bañarse en el río. Mientras Seisu comía, notó pelaje de animales por todas partes y confrontó a Sarutobai por dejar entrar a tantos animales. Sarutobai quería que Sonata mediara, pero él ya se había escapado. Un rato después,
Sonata apareció de repente en el lado de las mujeres. Al escuchar el grito de Izanami, Miyoshi saltó, solo para que Ana congelara todo el manantial. Yuki, que acababa de bañarse en el río, se resfrió, con la nariz roja. Seizu le dijo que descansara, ya que enfermarse por bañarse en el río era ridículo. Yuki, sintiendo que Seizu le negaba todo, se escapó. En el camino recogió la comadreja de Sarutobi y la sostuvo para calentarse. Yuji luego admitió que se sentía extraño cerca de Seizu. Su corazón latía rápido y no podía dejar de pensar en él. En ese momento todos estaban confundidos sobre el verdadero género de Yusi. Después de confesar, Yusi se dio cuenta de que Sawatobai había estado allí todo el tiempo. Al notar lo suave que era el pelaje de la comadreja, pensó en matarla para calentarse, lo que hizo gritar a Sarutobi en pánico. A la mañana siguiente, Sonata recibió una convocatoria de los otros señores. Se dio cuenta de que había llegado el momento de que las bestias mostraran sus colmillos. Al día siguiente, Sonata ordenó de repente a Rokuro, Seizu e Izanami que lo acompañaran a la capital. Los demás debían quedarse y esperar noticias. Yusi estaba en contra, diciendo que se aburriría sin Seizu. Sonata exigió silencio a todos. En el camino, Izanami fue tan ruidosa y pegajosa con Seizu como siempre. Rokuro se preguntaba quién asistiría a la reunión esta vez. Sonata mencionó algunos nombres, siendo el más notable Masamune. En ese momento, Masamune se vestía de la manera más extravagante posible para la reunión, su atuendo llamativo destinado a mostrar su poder. Masamune sabía bien que la persona que apuntaba al pasador de Izanami era un señor llamado Iyasu. Para despistarlo, Masamune planeaba difundir un rumor afirmando que el pasador no tenía poder real. Luego, haría una actuación lo suficientemente convincente para engañar a Ieyasu. Mientras tanto, el grupo de Sonata se detuvo en una taberna para comer antes de continuar. De repente, un niño se acercó, preguntando si iban a la reunión del señor. Si era así, el camino adelante se había colapsado y era intransitable. El niño les indicó una ruta alternativa, lo que llevó a Izanami a darle un dulce como agradecimiento. Sin embargo, Seizu de repente olfateó pólvora en el niño. Poco después, notó que Izanami se había quedado dormida, viéndola demasiado despreocupada. Sonata le dijo que se relajara, ya que no los estaban persiguiendo en ese momento. Pero Seizu no estuvo de acuerdo. Estaban viajando con alguien que todo el mundo buscaba. Sonata, en cambio, encontraba entretenido llevar a Izanami. Dicho esto, llevar solo a 3 personas parecía muy poco, aunque no le gustaba viajar con demasiada gente, ya que sería muy conspicuo. De repente, un fuego artificial estalló en el cielo, asustando a los caballos y haciéndolos perder el control. Un caballo cayó en una trampa oculta, disparando estacas de bambú hacia Rokuro. Seizu corrió a ayudarlo justo a tiempo, pero una avalancha de rocas comenzó a caer de las montañas. En ese momento, Miyoshi llegó y destruyó las rocas que caían. Nadie esperaba que los hubiera seguido hasta aquí. De la nada, una roca fue disparada a la pata del caballo, haciéndolo entrar en pánico y salir corriendo, llevando a Izanami con él. Sonata la persiguió para rescatarla, pero su caballo cayó en otra trampa, casi enviándolo a un pozo, si no fuera por Rokuro que lo salvó a tiempo. Seizu luego corrió a salvar a Izanami, pero activó otra trampa, liberando una lluvia de cañonazos. Sin embargo, una ráfaga de viento los lanzó a todos al cielo. Como se esperaba, 2 personas se habían negado a quedarse en los baños termales y los habían seguido aquí. Al final, el grupo salió ileso. El niño de antes reapareció, sorprendido de que hubieran logrado sortear todas sus trampas. Seizu se dio cuenta de que el olor a pólvora que había notado antes provenía de estas trampas. El niño luego pidió servir bajo Sonata, revelando que las trampas eran una prueba para encontrar un maestro digno. Seizu se negó a aceptar a un niño que casi había matado a todo el grupo, rechazándolo de plano y diciéndole que regresara con su familia. Sin embargo, el niño no tenía familia. Había sobrevivido completamente solo. Sonata luego preguntó el nombre del niño, y él respondió que su nombre también era Rokuro.
Como compartían el mismo nombre, Sonata decidió renombrarlo Ben-Maru. Rokuru se opuso, diciendo que era el nombre de la infancia de Sonata. Pero una vez que Sonata tomaba una decisión, nadie podía cambiarla. Sonata le dijo al chico que lo esperara en la taberna que acababan de visitar. En cuanto a las dos personas que los habían seguido, no tenía sentido enviarlas de regreso, así que mejor viajaron juntos. El grupo reanudó su viaje y pronto llegó a la capital. Por supuesto, el centro de atención en la capital seguía siendo Masamune, luciendo su extravagante vestimenta. Al llegar a su alojamiento, Masamune recibió una orden oficial de la capital. Esta orden aplicaba a todos los señores y sus vasallos, una prohibición temporal de portar espadas. Sonata no estaba muy preocupado, pero sí le preocupaban los dos tontos, Yuzi y Miyoshi. Él y Rokuru se dirigieron a la reunión, donde encontraron a otros dos señores. El primero fue el Lord Ishida, quien había advertido a Sonata sobre los planes de Ieyasu. Desde la muerte del regente, Ieyasu se había vuelto cada vez más descarado, y esta reunión era probablemente otra oportunidad para presumir su poder. Otro señor, Maya, estuvo de acuerdo y empezó a hablar mal de Ieyasu. Sin embargo, Sonata les aconsejó a ambos que se mantuvieran calmados, recordándoles que estaban allí no solo por la reunión, sino también para disfrutar de una ceremonia del té. Finalmente, la reunión comenzó, y Masamune llegó tarde. De manera inesperada, desenvainó su espada, diciendo que quería hacer una demostración para compensar su tardanza. Luego invitó a Sonata a unirse a él en una demostración, con sus vasallos listos para prestarle una espada a Sonata si era necesario. Sin embargo, Sonata eligió actuar solo con su abanico. Durante el combate, Sonata esquivó sin esfuerzo los ataques de espada de Masamune. Frustrado, Masamune intentó golpearlo, pero Sonata, ya sea intencionalmente o por accidente, terminó pateando la espada de Masamune. Los señores estallaron en risas, mientras Ieyasu nunca había estado tan humillado. Masamune, por su parte, estaba claramente irritado por la actitud juguetona de Sonata. Esa noche, al salir, Sonata fue abordado de repente por los subordinados de Ieyasu, quienes le ordenaron esperar más instrucciones. Los otros dos señores se dieron cuenta de que Ieyasu estaba apuntando a Sonata. Sin embargo, Sonata simplemente lo ignoró. Más tarde, Masamune se sorprendió al escuchar que Izanami también estaba en la capital. Esa noche, los soldados de Ieyasu asaltaron el alojamiento de Sonata, pero él y su grupo ya se habían ido mucho antes. Lograron cruzar un puente, dejando atrás a los hombres de Ieyasu. Uzi convocó un viento que derribó a los soldados del puente, mientras Miyoshi destruía el puente para cortar su persecución. Sonata se sintió justificado al llevar a Izanami. Poco después, Masamune fue a encontrarse con Ieyasu. Furioso por su humillación, Ieyasu culpó a Masamune. Sin embargo, como no podía castigar a Masamune directamente, le ordenó que se encargara de Sonata. A la mañana siguiente, mientras el grupo de Sonata regresaba, fueron perseguidos por los soldados de Ieyasu. Seizu y Yuzi recibieron la tarea de bloquear su camino, pero Ben-Maru ya había preparado trampas, eliminando a los perseguidores con facilidad. Sonata encontró sospechoso que el enemigo los alcanzara tan rápido, así que ordenó a Seizu y Yuzi que exploraran mientras él y los demás descansaban junto a un arroyo. Al notar que Izanami parecía preocupada, Sonata le puso su capa y la tranquilizó. Mientras tanto, Seizu y Yuzi descubrieron que todos los caminos estaban bloqueados intencionalmente. Seizu regresó rápidamente para informar a Sonata que la única ruta restante era por mar. El grupo fue descubierto y atacado por Masamune. Quería apoderarse de Izanami y su horquilla, mientras eliminaba a Sonata por orden de Ieyasu. Sin embargo, con los guerreros presentes, los soldados de Masamune no tenían oportunidad de tocar a Sonata. Los guerreros mostraron sus habilidades mientras Sonata se retiraba primero. Rokuru lo siguió para proteger a Sonata, pero pronto todo el grupo fue forzado hacia una zona costera. Los soldados de Masamune se acercaban,
dejando al grupo casi sin forma de escapar. Seizu se enfrentó a dos de los subordinados de Masamune. Después de pasar tiempo con el grupo, decidió abandonar el título de fantasma del clan Iga y convertirse oficialmente en guerrero de Sonata. Yuji cargó, desatando un viento para atacar. Al ver que sus soldados no eran efectivos, Masamune decidió tomar el asunto en sus propias manos. Pero justo en ese momento, un buque de guerra apareció detrás del grupo de Sonata. Al principio, pensaron que eran refuerzos de Masamune, pero resultó ser Yuzu y otra persona a bordo. El barco ahuyentó a las tropas de Masamune y rápidamente llevó al grupo de Sonata a bordo. Allí conocieron al capitán del barco, Jinpachi. Inicialmente estaba interesado en Yuzi, confundiéndolo con una mujer, pero al darse cuenta de que Yuzi era un hombre, perdió el interés de inmediato. Además de las mujeres, Jinpachi también tenía un gran amor por el alcohol. Luego preguntó dónde estaba la belleza del grupo, como había descrito Yuzu. Izanami se adelantó para presentarse, pero Jinpachi solo la vio como una niña. Miyoshi, sintiendo que habían insultado a su hermana, estaba a punto de pelear, pero Jinpachi bloqueó su garrote con las manos desnudas. Inmediatamente, Jinpachi desató un rayo, derribando rápidamente a Miyoshi. Luego afirmó que parecían malinterpretar la situación. Nunca había acordado que se quedaran en su barco. Así, Jinpachi quería probar si eran dignos de quedarse. Les lanzó un barril de alcohol, y Seizu lo cortó en dos con rapidez. Jinpachi luego reveló su desafío. Debían beber todo el alcohol. Sonata aceptó al instante, lo que llevó a Seizu a protestar, pues tomar tanto llevaría una vida. Tanto Benmaru como Izanami querían intentarlo, pero Jinpachi los consideró demasiado jóvenes para beber. Mientras tanto, Ana, sin saber lo que pasaba, solo esperaba que no tuvieran demasiados obstáculos. Sin embargo, Sarutobi creía que ellos manejarían todo por su cuenta. De regreso en el barco, Yuzi bebía con entusiasmo con Jinpachi, mientras Sonata seguía bebiendo sin mostrar signos de embriaguez. Rokuru bebía con moderación, pero Izunami, después de solo un poco, ya estaba completamente ebria. Seizu, inmune al alcohol, no se veía afectado sin importar cuánto bebiera. Más tarde, Yuzu se acercó a Seizu para charlar, y Seizu tenía curiosidad por saber por qué estaba allí. Yuzu explicó que había estado viajando en busca de una nueva pistola cuando se encontró con Jinpachi. Luego buscó unirse a la tripulación, y después de una sesión de bebida con Jinpachi, el capitán lo reconoció como un hermano jurado. Jinpachi incluso le dio a Yuzu una pistola, pero a cambio, Yuzu decidió quedarse y ayudar un tiempo como pago. Gracias a esto, pudo rescatar al grupo de Sonata a tiempo. Yuzu preguntó qué había pasado con el grupo, pero Seizu sugirió que le preguntara a Sonata directamente. También comentó que nunca había conocido a alguien como Sonata, alguien que podía mantenerse firme y desafiar al enemigo incluso cuando estaba acorralado. Esa noche, Jinpachi y Sonata tuvieron una conversación privada. Jinpachi expresó que no le gustaban las restricciones de ser un lord y no tenía deseo de servir a nadie, solo quería libertad. Los señores como Sonata estaban atados a sus territorios, pero él no. Podía ir a donde quisiera, independiente de los demás. Libre para navegar por mares y cielos, sin cargas de impuestos, guerras civiles o luchas por el poder, disfrutar de la vida era el verdadero placer de un pirata. Sonata, sin embargo, argumentó que una persona verdaderamente libre seguiría siendo libre sin importar a dónde fuera. Elegir a quién servir y dónde vivir, si era una decisión del corazón, era también una forma de libertad. Jinpachi supuso que Sonata debía haber pagado a sus seguidores, pero Sonata reveló que no había contratado a nadie. Todos lo siguieron por su propia elección. A la mañana siguiente, el grupo regresó al continente, y Jinpachi decidió despedirse de su tripulación para viajar con Sonata un tiempo. Sonata se dio cuenta de que ya había reunido a los 10 guerreros y era hora de regresar juntos. Jinpachi estaba ansioso por ver cómo era la mujer bien dotada de la que Yuzu había hablado. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo se reuniera con Sarutobi. Se sorprendió de que ya se habían unido 2 nuevos miembros en tan poco tiempo. Sin embargo, lo que más emocionó a Sarutobi fue la pantera negra de Jinpachi.
Cuando el grupo preguntó dónde estaba Ana, Sarutobi explicó que había ido a algún lugar, así que Sonata decidió posponer su reunión hasta el día siguiente, ahora que había reunido a los 10 guerreros. Esa noche, Ana regresó para encontrarse con Izunami. Como Izunami no le había traído regalos, Ana la obligó a contarle todo sobre su viaje. Mientras tanto, Seizu se acercó a Sonata en secreto para preguntarle por qué había reunido a los 10 guerreros. Sonata reveló que su verdadera ambición era gobernar el mundo. Según antiguas leyendas, 10 elementos primordiales crearon todas las cosas y quien controlara los 10 elementos podría remodelar el mundo. Estos elementos correspondían a cada uno de los 10 guerreros. Guerreros: tierra, Miyoshi; metal, Jutsu; rayo, Jinpachi; fuego, Benmaru, con su habilidad para crear explosivos; viento, Yushi; madera, Sorotobi; hielo, Ana; agua, Rokiru, cuya habilidad para grabar todo era como el reflejo del agua. En ese momento, Ana entró inesperadamente en la habitación de Rokiru para asesinarlo, dejándolo confundido sobre sus intenciones. Mientras tanto, Seizu le preguntó a Sonata qué elemento representaba. Sonata declaró de repente que Seizu era el elemento de la luz, mientras que Izanami era la oscuridad. Seizu al principio lo encontró ridículo, pero al recordar las habilidades de Izanami, comenzó a tomarse el asunto en serio. Al mismo tiempo, Rokuru se dio cuenta de que Ana estaba apuntando a su ojo divino, que tenía el poder de recordar todo. Ana logró inmovilizarlo en el suelo y estaba a punto de quitarle el ojo. Sin embargo, Rokuru decidió destruirlo en lugar de dejar que alguien más lo tuviera. Ana fue descubierta y atacada por Sarutobi. Tuvo que patearlo para alejarlo al darse cuenta de que otros también estaban llegando. Salió corriendo, pero fue interceptada por Sarutobi, obligándola a lanzar 2 kunai para lanzar un hechizo y congelarlo. Justo cuando estaba a punto de acabar con Sarutobi, Seizu apareció y le preguntó qué estaba tratando de hacer. Ana dijo que, como ninja, nunca podría tener un hogar. Mientras tanto, Rokuru había sido envenenado por el kunai de Ana. Sonata ordenó de inmediato que trajeran medicina para tratar a Rokuru. Ana entonces apuñaló a Sotobai con su espada y aprovechó el momento para escapar. Rokuru, ahora a salvo, se disculpó con Sonata por perder su ojo divino, pero Sonata le aseguró que no era su culpa. Creía que Rokuru había cumplido su promesa, por eso había perdido su ojo. Sin embargo, culpó a Rokiru por ser demasiado sincero con él. En ese momento, Seizu perseguía de cerca a Ana, exigiendo saber qué intentaba lograr. Ana le dijo que incluso ahora, aún se negaba a ver la verdad. Seizu luego le impidió sacar su espada y preguntó a quién servía realmente. Ana afirmó que ya no importaba, pero Seizu lamentó no haber visto antes que ella era una espía. Los dos sacaron sus espadas y pelearon. En un rápido intercambio, Seizu le dio un puñetazo que hizo que Ana cayera. Al darse cuenta de que no podía igualar la velocidad de Seizu, intentó huir. Sin embargo, Seizu rápidamente cerró la distancia y la golpeó hacia un río. Ana usó su magia para congelar el agua y atacar a Seizu, pero él rompió el hielo fácilmente, diciendo que solo necesitaba romperlo antes de que se solidificara. Luego la inmovilizó y exigió saber quién era su maestro. Ana continuó resistiendo, pero Seizu contrarrestó todos sus movimientos. Yushi, observando desde cerca, no se atrevió a intervenir. Ana luego manipuló el agua de otra parte del río para lanzar fragmentos de hielo hacia Seizu. Él tuvo que bloquear el ataque, dándole a Ana una oportunidad para escapar. Mientras tanto, Surotobai regresó para disculparse con Sonata por dudar y perder ante Ana. Sin embargo, Sonata no lo culpó, ya que al menos había intentado proteger a Rokuru. Por ahora, su prioridad era descubrir al verdadero cerebro detrás de Ana. La Pantera Negra de Jinpachi se acercó a Sarutobi para consolarlo. En ese momento, Sonata se dio cuenta de que Seizu había regresado, lo que significaba que Ana había escapado. Informó a Seizu sobre la condición de Roku, y creyó que era momento de revelar todo a todos. Jinpachi acababa de regresar y sintió que algo había sucedido. Sonata pensó que Jinpachi podría darle a Seizu una perspectiva más objetiva sobre por qué él representaba la luz,
mientras Izunami encarnaba la oscuridad. Tras contar cómo cada guerrero simbolizaba uno de los 10 elementos primordiales que formaban todas las cosas, Sonata explicó que estos elementos existían en un estado de equilibrio a través del refuerzo mutuo y la contrarrestación. Sin embargo, según Jinpachi, ese equilibrio se estaba deteriorando, y la reunión de los guerreros era para ayudar a la luz a suprimir la creciente oscuridad. Mientras tanto, Izunami era consumida por la oscuridad, devastada por la traición de Ana. Benmaru y Miyoshi se acercaron para consolarla, instándole a no llorar demasiado, temiendo que su tristeza fortaleciera aún más la oscuridad. Sonata estaba convencido de que la gente en el templo ya había reconocido el poder aterrador que poseía Izunami. Cuando ella derramó lágrimas, la oscuridad del inframundo fue convocada. Él creía que Izunami podía transformar su dolor en fuerza, convirtiéndose en una diosa de la muerte capaz de reclamar miles de vidas en un instante. El broche que llevaba probablemente estaba destinado a suprimir ese inmenso poder. En ese momento, Seizu salió y vio que Izunami había escuchado todo. A la mañana siguiente, todos los guerreros habían aprendido el secreto de Izunami. Miyoshi quería consolar a su hermana, pero Sonata insistió en que Seizu ya se estaba ocupando de eso y que solo la luz podía someter a la oscuridad. Miyoshi entonces meditó bajo una cascada, contemplando si había alguna forma de ayudar a su hermana. Mientras tanto, Sonata recibió visitas inesperadas, 2 compañeros señores, Ishida y Neha. Sorprendido por su visita, les preguntó por qué habían venido. Ellos explicaron que, como Sonata no había respondido a sus cartas, decidieron encontrarse con él en persona. Sonata, sin impresionarse, les dijo que hablasen rápido y se fueran. Sin embargo, la duración de la conversación dependía completamente de él. En otro lugar, Seizu no estaba seguro de cómo hablar con Izunami cuando, de repente, kunais volaron hacia él. Persiguió al atacante y se sorprendió al encontrar a Hansu de nuevo. Seizu había asumido que Hansu había perecido bajo las ruinas del templo, pero Hansu parecía haber resurgido de la tumba para cazarlo. Hansu reconoció los esfuerzos de Seizu por proteger a Izunami hasta ahora, pero lamentó haber perdido la oportunidad de tomar el ojo místico de Rokuru. Seizu se dio cuenta de que Hansu era quien había manipulado a Ana. Hansu declaró que antes de apoderarse de Izunami, primero aniquilaría a todos los guerreros de Sonata. Luego reveló que un ataque ya estaba en marcha. Los 5 grandes ninjas del clan Iga habían comenzado su misión de exterminar guerreros. Seizu conocía el temible poder de estos 5 legendarios ninjas. Honshu lo provocó, afirmando que los guerreros no eran nada comparados con los 5 grandes ninjas. En ese momento, Sortobai y Yuzu se encontraron con el primero de los 5, una mujer que se presentó como Kayo, la reina de los insectos. Sartobai había oído hablar de los 5 grandes ninjas antes. Kayo explicó que su misión era eliminar a los guerreros de Sonata, pero también buscaba venganza contra ellos por la muerte de su hermana mayor, Okatsu. Mientras tanto, Miyoshi, perdido en sus pensamientos, tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que todo lo que necesitaba era confiar en Izanami y servirla como diosa. Justo en ese momento, una enorme roca cayó sobre su cabeza. Una chica saltó desde arriba, extendiendo los brazos para atrapar a Benmaru. Ella le preguntó si era uno de los guerreros de Sonata, pero Miyoshi rompió la roca y la obligó a retroceder, llevando a Benmaru a un lugar seguro. La chica se presentó como Byakugan, una de los 5 grandes ninjas. Luego, ella pateó una piedra hacia Miyoshi, pero él la destruyó fácilmente. Le advirtió que se fuera o no tendría piedad. Sin embargo, Byakugan rompió otra roca sin esfuerzo y se burló, afirmando que era mucho más fuerte que Miyoshi y que sus amenazas no significaban nada. Miyoshi se dio cuenta de que otros guerreros también estaban en peligro y se preocupó por la seguridad de Izunami. Intentó correr a ayudarla, pero Byakugan bloqueó su camino. En ese momento, los 2 señores querían informar a Sonata que Ieyasu se estaba volviendo cada vez más arrogante. Él había acusado abiertamente a otro señor de traición solo para apoderarse de su territorio. Los otros señores también estaban resentidos con Ieyasu, ya que sus crímenes no podían ser registrados en un solo papel. Ishida había reunido su propio ejército y buscaba más aliados.
Sin embargo, Sonata creía que el astuto viejo zorro había planeado todo cuidadosamente antes de actuar tan pronto. Ishida, frustrado, deseaba tener suficiente poder para cambiar la situación, pero Sonata advirtió que el poder absoluto solo traería desastre. Mientras tanto, Seizu había comenzado su batalla con Hansu. Hansu notó que Seizu había crecido más fuerte desde su último encuentro en el templo. Cuando Izanami llegó, Hansu rápidamente la ató a un árbol, diciendo que la liberaría solo después de terminar de jugar y deshacerse de Seizu. Desesperada, Izanami les suplicó que la llevaran a ella, pero que perdonaran a los demás. Sin embargo, Hansu se negó, afirmando que podía llevarse a Izanami cuando quisiera. Al mismo tiempo, Yuzu y Sartobai luchaban en su pelea. Nubes de insectos zumbaban alrededor, obstruyendo su visión y haciendo tanto ruido que no podían ubicar a su enemigo. De repente, una araña gigante emergió del suelo, obligándolos a evadir. Sartobai confrontó nuevamente a Kaio e intentó atacar, pero sus insectos le impidieron acercarse. Luego, ella realizó un ritual y convocó un enorme huevo, que eclosionó en un enjambre de mantis gigantes. Hu disparó un proyectil para destruir algunos de ellos, permitiendo que Sartobai se lanzara hacia Kaio. Sin embargo, ella lo sorprendió con un beso, inyectando insectos venenosos en su cuerpo. Yuzu intentó ayudar, pero de repente se dio cuenta de que sus piernas habían sido mordidas por hormigas. El dolor insoportable lo dejó incapaz de moverse, y las mantis gigantes se abalanzaron sobre él. Sartobai se deshizo de las mantis para protegerlo. Justo entonces, la araña gigante volvió a aparecer. Después de recibir varios disparos de Yuzu, de repente desapareció. Momentos después, Yuzu fue abrumado y colapsó mientras innumerables insectos lo mordían. Mientras tanto, Miyoshi intentaba llevar a Benmaru a un lugar seguro, pero los ataques de rocas bloqueaban su ruta de escape. Miyoshi no podía creer que una mujer tan delicada tuviera tanta fuerza. Byakugan lo provocó, diciendo que Izanami probablemente se había convertido en un juguete para su líder. Enfurecido, Miyoshi decidió quedarse y pelear. Byakugan avanzó para un duelo 1 a 1, revelando su verdadera forma, un cuerpo musculoso y poderoso. Ambos intercambiaron golpes, esquivando y contrarrestando los ataques. Eventualmente, Byakugan le dio un poderoso golpe a Miyoshi, interrumpiendo su ritmo y dejándolo vulnerable a una serie de ataques. Cuando Benmaru intentó ayudar, ella lo noqueó con una roca. Miyoshi fue completamente derrotado, dándose cuenta de que su pérdida se debía a su falta de fe. Al mismo tiempo, Seizu comenzaba a perder su batalla contra Hansu. Hansu lo hirió continuamente, haciendo que Izanami cayera en una profunda desesperación, despertando su poder oscuro. A medida que su energía aumentaba, Hansu comentó que su dolor activaba el poder en su horquilla. Seizu hizo un cargado desesperado, pero Hansu predijo fácilmente sus movimientos y lo contrarrestó. Luego, Hansu culpó a Izanami por todo lo que había sucedido, diciendo que si no fuera por protegerla, Seizu no habría sido herido. No solo Seizu, sino que todos los guerreros probablemente ya habían sido derrotados, y todo era por su culpa. En otro lugar, Yuri causaba travesuras en la ciudad cuando de repente vio un zorro y lo persiguió. Sin saberlo, se adentró en un callejón y fue abruptamente transportado a otro reino. Cuando recuperó la conciencia, se encontró viviendo como una dama noble en una familia aristocrática. Para su sorpresa, Seizu era ahora su sirviente personal. Extrañamente, Yuzi realmente creía que era parte de esta realidad de ensueño. Ella expresó abiertamente su desagrado por los otros nobles, ya que despreciaban su cabello rojo y sus tatuajes. Sin embargo, cuando sintió el toque de Seizu en su brazo, algo dentro de él se movió, aunque no entendía qué era. Antes de que pudiera averiguarlo, un sirviente llegó para recordarle que eligiera un atuendo para el banquete de la noche. Sin interés en asistir, Yurei intentó negarse, pero esta versión de Seizu lo convenció con palabras tentadoras, prometiéndole un deseo después del banquete. En el banquete, Yuri se dio cuenta rápidamente de que no pertenecía a este lugar, era demasiado aburrido. Ninguna de las personas aquí podría ser su destino. Además, sintió que había olvidado algo importante al escuchar a unos nobles hablar mal de ella.
Inmediatamente los confrontó con dureza. Poco después, Seisu llegó para escoltarlo de regreso, y salió de la reunión junto a su asistente. Más tarde, mientras se sumergía en el baño preparado por Seisu, pensó en su persona destinada, sintiendo que estaba más cerca de lo que imaginaba. Valoraba esta vida pacífica y deseaba poder quedarse aquí para siempre. Mientras tanto, en realidad, Seisu seguía siendo manipulado por Hansu. Hansu no tenía prisa por terminar la pelea, en cambio, quería atormentar a Seisu lentamente. A pesar de los ataques implacables de Seisu, Hansu esquivó cada uno con facilidad. De regreso a la ilusión de Yuzhai, se dio cuenta de que este no era el Seisu que deseaba. La que realmente buscaba era un guerrero frío y despiadado, empapado en el olor a sangre. En ese momento, despertó y descubrió quién manipulaba su mente. Sin dudarlo, desató una poderosa ráfaga de viento y le ató el cuello con cadenas. Sonrió, comentando que Yuzi parecía desinteresado en la felicidad y anhelaba el sufrimiento. Si ese era el caso, con gusto le concedería esa experiencia. En otro lugar, Jinpachi pescaba tranquilamente cuando su compañero Pantera de repente salió corriendo. Momentos después, el agua bajo él se congeló y finalmente se encontró con Ana, la persona que había estado esperando. Sin perder palabras, Ana lanzó un ataque inmediato. Jinpachi, pensando que podría manejarla fácilmente, rápidamente tomó su lanza y contraatacó. Sin embargo, Ana conjuró enormes picos de hielo, atrapándolo dentro. Ella declaró que Jinpachi debía morir simplemente porque era un guerrero. Sin embargo, Jinpachi negó ser un guerrero, afirmando que esa era solo la decisión de Sonata, no la suya. Pero a Ana no le importó y continuó su asalto implacable. Jinpachi bloqueó hábilmente sus golpes, obligándola a desenfundar su espada y enfrentarlo en combate cuerpo a cuerpo. Notó que su corazón helado comenzaba a descongelarse, aunque ella se negaba a creerlo. Ono reveló su trágico pasado. Había perdido a su madre y luchado por sobrevivir mientras buscaba la herencia real que le permitiría regresar a casa. Sin embargo, Hansu se había apoderado de ella y la había forzado a la servidumbre. Desde entonces, nunca había dudado en su misión. Ahora, con su objetivo al alcance, había descartado sus emociones. Sin embargo, desde que se encontró con Sonata y su grupo, se dio cuenta de que estaba cambiando lentamente. Aún así, insistió en que no tenía un lugar al que pertenecer, convencida de que todo era una ilusión. Mientras tanto, Seisu sufría heridas más graves. Ana se volvió hacia él y Izanami, declarando que nunca disfrutó de la llamada familia que habían construido. Todo era una farsa asquerosa. Sus lazos familiares ficticios solo la enfermaban. Mientras Seisu intentaba consolar a Izanami, Hansu lo apuñaló de nuevo. Al mismo tiempo, Jinpachi bajó la guardia y Ana le apuñaló la pierna. Cambió rápidamente su lanza por nunchaku y trató de retirarse, pero Ana congeló el suelo, haciéndolo resbalar y caer. Ella declaró fríamente que no mostraría piedad esta vez. Sin embargo, Jinpachi argumentó que no podía morir aún, no había experimentado la libertad por completo. Él creía que Ana también anhelaba la libertad tanto como él. Enfurecida, Ana lo encerró completamente en hielo. Ella había sacrificado su propia libertad por poder, y el poder era lo único que necesitaba. Mientras tanto, Izanami, viendo a Seisu sufrir por ella, se dio cuenta de lo inútil que era. No podía pelear, y por eso, todos los demás estaban sufriendo. De repente, una voz misteriosa le preguntó si deseaba poder. Si era así, solo necesitaba quitarse el pasador. Con nueva determinación, desintegró sus ataduras y alcanzó el pasador, quitándoselo. Instantáneamente el cielo se oscureció y el sol fue cubierto. El verdadero poder de Izanami despertó. La diosa de la oscuridad había llegado. Sin dudarlo, conjuró una esfera masiva de oscuridad y ascendió al cielo. Desde arriba, desató una lluvia implacable de orbes oscuros sobre todo el bosque. Rokiru, recobrando la conciencia, fue atrapado en el caos. Afortunadamente, Sonata llegó a tiempo para apoyarlo. Rokuru instó a Sonata a encontrar una manera de detener a Izanami antes de que destruyera el mundo entero. Aunque Sonata notó que Roku aún estaba herido, este insistió en que no podía quedarse inactivo.
Había memorizado todo de los registros del templo secreto, y no había más opción que actuar ahora. Al ver su determinación, Sonata accedió a ayudarlo. Hansu, al presenciar la transformación de Izanami, quedó completamente sorprendido. Nunca esperó que ella fuera la diosa de la muerte. Izanami y la diosa de la muerte aún luchaban por el control de su cuerpo. Hansu creía que al apoderarse del broche podría manipular a Izanami a su antojo. Cuando Seizu intentó recuperarlo, Hansu lo derribó, burlándose de su debilidad. Declaró que un verdadero ninja solo debía vivir para sí mismo, confiando solo en su propia fuerza y cuerpo. Como Seizu había olvidado este principio, ya no era digno de ser su oponente. En ese momento, Sonata y Rokuru llegaron, exigiendo saber qué planeaba hacer Hansu con el inmenso poder de Izanami. Hansu se burló, afirmando que, fuera lo que fuera, nunca lo desperdiciaría como lo hizo Sonata. Creía que solo él era digno de manejar el poder de la diosa de la muerte, mientras que los débiles como Sonata no lo eran. Para él, Ana no era más que un peón. Al explotar su deseo de regresar a casa, la manipuló fácilmente para que le sirviera. Al escuchar esto, Seizu, enfurecido, se obligó a levantarse y luchar. No podía tolerar cómo Hansu trataba a Ana como una simple herramienta. Sin embargo, Hansu lo derribó de nuevo, diciéndole que se callara y mirara. Luego se lanzó hacia adelante, intentando usar el broche para suprimir el poder de Izanami, pero al alcanzar la esfera de oscuridad, su mano quedó atrapada. Al darse cuenta del peligro, se vio obligado a cortarse su propio brazo para escapar. Sin embargo, los oscuros tentáculos de la esfera de repente lo atraparon y lo arrastraron de vuelta. Roku, al ver esto, dedujo que la única forma de detener a Izanami era que guerreros de los elementos intervinieran. Decidido, se preparó para sacrificarse, pero Seizu lo detuvo, insistiendo en que él tomaría su lugar. Ignorando las protestas de Sonata, Seizu cargó hacia adelante, decidido a alcanzar la esfera. Aunque nunca creyó en el destino, admitió que gracias a Izanami había llegado a entender el vínculo de la camaradería. Al llegar a la esfera, ésta se abrió de repente y lo absorbió, llevándolo hacia el cielo. Mientras tanto, Miyoshi recordó su conflicto pasado con el sacerdote principal del templo, que llevó a su partida. En ese momento, Izanami le había preguntado a dónde iba, pero él no pudo responder. Había prometido regresar por ella. Sin embargo, cuando lo hizo, encontró el templo en ruinas. Al enterarse de que ella seguía viva, la buscó incansablemente. Ahora, sin embargo, su fe se había desmoronado. Benmaru llegó, llamando a Miyoshi e instándolo a seguir luchando. Lo animó e incluso le puso una bomba en la mano para amplificar su poder. Mientras tanto, las nubes de insectos, ahora afectadas por la oscuridad, se volvieron vulnerables. Aprovechando la oportunidad, Yuzu y Sarutobi lanzaron un contraataque. Sarutobi atrapó a su enemiga con vides venenosas, causándole un gran dolor, mientras Yuzu terminó su sufrimiento con un golpe rápido. Yuri, por otro lado, disfrutaba del dolor que había sentido momentos antes. Sin embargo, conjuró rápidamente una ráfaga de viento para cegar al ninja antes de eliminarlo sin esfuerzo. Cuando Ana intentó recuperar su espada para irse, Jinpachi la electrocutó a través de la hoja, lanzándola por los aires. Paralizada y sin poder seguir luchando, Ana se encontró en un punto muerto con Jinpachi. Declaró el combate como un empate y admitió que, a pesar de su exterior helado, seguía siendo tan cálida como cualquier humano. Dentro de la esfera, Seizu se dio cuenta de que seguía vivo gracias a la horquilla. Finalmente se reunió con Izanami, quien confesó su miedo. Quería poder para proteger a todos, pero la diosa de la muerte solo buscaba destrucción. Estaba aterrorizada de perderse en la oscuridad. Instó a Seizu a irse, sin querer cargarlo más. Pero Seizu la tranquilizó. Le dijo que mientras aún tuviera emociones, seguía siendo humana, no un monstruo. Se negó a dejarla atrás. Ella era una de los 10 valientes, y juntos regresarían. Con sus palabras logró traer de vuelta a Izanami. Sonata, al ver esto, afirmó que Seizu era realmente la encarnación de la luz. Cuando Izanami despertó, Sonata la abrazó, diciéndole que regresara con ellos.
Con todos a salvo, Seizu devolvió la horquilla a Izunami. Mientras tanto, Ana, al darse cuenta de que el tesoro que había estado persiguiendo era solo una falsificación, solo pudo reír amargamente ante la cruel ironía del destino. Jinpachi se acercó a Ana y le pidió que regresara con él. Sin embargo, dudó, creyendo que Tsunada nunca perdonaría a una traidora como ella. Pero Jinpachi la tranquilizó, diciéndole que ahora no tenía más cargas. Finalmente era una persona libre, capaz de empezar de nuevo. Mientras tanto, Ishida y Neha decidieron irse, decididos a refinar su estrategia para derrotar a Ieyasu. Masamune, al darse cuenta de que Izunami era el verdadero tesoro, tomó una decisión inesperada. Se aliaría temporalmente con la facción de Ishida para primero derribar a Ieyasu antes de tratar otros asuntos. Más tarde, Seizu le preguntó a Sonata si los había reunido porque había previsto la catástrofe que acababa de ocurrir. Sonata admitió que no había anticipado nada tan lejos. Justo en ese momento, Izunami entró corriendo con una montaña de dulces, invitando emocionada a todos a comer. Seizu murmuró que había hecho demasiados, pero Miyoshi intervino de inmediato, reprendiendo nuevamente a Seizu por molestar a su hermana menor. Sonata sugirió elegir un líder para los 10 valientes. Yuzu rechazó el puesto porque viajaba lejos. Sarutobi también se negó y le pasó la responsabilidad a Seizu. En ese momento, Yuzi apareció, retando a Seizu a pelear, mientras Ana y Jinpachi decidieron no involucrarse. Y con eso, la historia llegó a su fin.